Amén, amados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos, mis amados hermanos. El Señor ponía en mi corazón, ha venido colocando en mi corazón varias cosas en estos últimos días, y donde el Señor nos ha tenido en comunión con los hermanos. Pues le pido al Señor que Él mismo sea el que vaya poniendo la carga en cada lugar, aunque el Señor va dando varias cosas y cada uno de nosotros vamos siendo alimentados por el Señor, y confiamos que el Señor mismo nos está alimentando continuamente y estamos aprendiendo del Señor, a Él mismo y de Él mismo. Pero en el momento donde el Señor da una oportunidad de compartir su palabra, que es un gran privilegio, que es algo que solamente su gracia, su fortaleza nos puede ayudar, nos puede capacitar Él por su gracia para poder compartir en parte lo que Él nos ha dado, y sabemos que realmente es más profundo lo que hemos recibido de lo que a veces podemos expresar, porque el Señor mismo es muy, muy amplio, Él mismo es Dios. Entonces, pero confiamos en la obra del Espíritu Santo, que Él mismo nos pueda tocar, realmente podamos ser tocados por el Señor, ser alumbrados por Dios mismo, por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces me alegraba mucho, confortaba mucho mi espíritu el Señor, porque este último cántico que se cantó antes y después de la cena está relacionado directamente con lo que el Señor me daba en mi corazón. Cantábamos que hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Santos del Altísimo, mirad a los cielos. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces, antes de compartir, quisiera leer la misma palabra del Señor, dos porciones, en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Ustedes saben que el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, anunciándola por medio de su ángel a su siervo Juan, para anunciarla a nosotros. Y el Señor dice: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro. Es decir, que al leer el libro del Apocalipsis somos bienaventurados. Amén. Somos bienaventurados. Y el libro del Apocalipsis tiene varias bienaventuranzas, y una de ellas está al comienzo del propio libro del Apocalipsis. Y lo vuelvo a repetir, dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. O sea, que no dice que nos asustemos, sino que somos bienaventurados. Y el libro del Apocalipsis, como la misma palabra Apocalipsis lo dice, la palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Nos habla de la revelación de Jesucristo, es la consumación de la revelación de la palabra de Dios que trata acerca de Jesucristo. Es el cierre de la obra de Dios. Es la culminación del plan y propósito eterno de Dios. Están aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, por eso, si nosotros queremos conocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, es decir, el futuro y lo que está desarrollando ahora, debemos ir al libro del Apocalipsis y a toda su palabra. Pero allí en el libro del Apocalipsis, Señor, de una manera muy especial, Él quiso abrir ese telón para mostrarnos la revelación acerca de Jesucristo. Entonces quisiera que primero me acompañaran al capítulo 19 del libro del Apocalipsis, en el versículo 10. La última frase, solamente vamos a leer la última frase del versículo 10 del capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Dice: adora a Dios. A eso es lo que nos lleva el Señor, a la adoración al Señor. Ustedes se acuerdan cuando se abrió el telón ahí en la escena celestial del trono de Dios. Hay 24 ancianos, que son 24 criaturas del mundo espiritual, del reino celestial. Las primeras criaturas que creó Dios, porque Él empezó creando las criaturas invisibles y las cosas visibles, y Dios el Padre las creó todo por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Nada creó el Padre sin el Hijo, sino que todo lo creó por medio de Él, y para Él son todas las cosas. Y ahí esos 24 ancianos se postran delante del trono de Dios y ponen sus coronas a los pies del Señor.
Entonces toda verdadera revelación que recibamos del Señor va a producir eso, adoración a Dios. Nunca va a producir enaltecimiento, todo lo contrario, va a producir es adoración a Dios. Si es una revelación del Espíritu a nuestra vida, va a producir adoración, y reverencia y temor de Dios, y alegría en nuestro corazón. Porque es una honra que el Señor se revele un poco más a nuestra vida. Amén, amados. Amén. Entonces dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía. O sea que cuando leemos la profecía, ella nos da un testimonio. Y ese testimonio es el testimonio acerca de Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios. Y es verdad, el libro del Apocalipsis nos habla de cosas bien serias. Nos habla de unos sellos, nos habla de unas trompetas, nos habla de unas copas, nos habla del juicio final y de la gloria eterna de la iglesia con el Señor. Aunque nos habla de tantas cosas y de cuernos y de bestias y cosas, pero el punto central es la revelación acerca de Jesucristo. Y todo eso nos debe conducir a la adoración a Dios y a la revelación de Jesucristo. Amén. Todo eso nos debe conducir a buscar más íntimamente al Señor, a conocerlo más a Él para prepararnos para el Señor, para las bodas del Cordero. Amén, amados. Amén. Entonces, dice, voy a volver a leer, adora a Dios. Esa es la síntesis de todas las cosas, es la adoración a Dios, y eso fue lo que se quiso robar el diablo, la adoración. Y ese es el espíritu del diablo también. Cuando el hombre no busca a Dios, no adora al Señor, no se humilla en la presencia del Señor, pues busca la adoración propia. Y detrás, ¿quién está? Es Satanás. Pero nosotros le vencemos por la adoración, por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. ¿Y cuál es la palabra del testimonio? Acerca de Jesús. Y porque negaron sus vidas hasta la muerte. Para darle lugar al Señor. Darle lugar al Señor, como hizo Juan el Bautista. Dice, yo soy el amigo, yo no soy el esposo. Pero el amigo del esposo preparó el escenario para darle lugar al esposo, para que el esposo se encontrara con su novia. Así nosotros también, aunque somos la novia, como siervos del Señor, también preparamos el camino para que la novia también se prepare a la vez. Amén. Nosotros no somos el novio es el Señor Jesús. Entonces debemos tener temor de Dios. La iglesia es de Dios. Amén. Del Señor Jesús. Entonces qué precioso. La adoración a Dios sintetiza todas las cosas. Allá hay una verdadera revelación. Cuando hay revelación no quedamos sino como muertos. Pero el Señor pone su mano encima de nosotros, pero no para aplastarnos, sino para levantarnos y decirnos, no temas. He aquí yo soy el primero y el postrero, levántate, Juan. Y así le dice a cada uno de nosotros, nos dice a nosotros. Cuando le vemos a Él, quedamos postrados a sus pies. Y qué precioso, porque ese es el lugar seguro, estar escondidos en Él. Entonces, acompáñeme también al capítulo 1 de Apocalipsis, que ahí es donde quiero leer un poco, con ayuda también del libro de Hebreos. Por eso decía que el cántico tenía mucho que ver. Apocalipsis capítulo 1. Quiero leer desde el versículo 9, unos versículos hacia adelante. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Vea qué hermoso, siempre me gusta el espíritu de los apóstoles del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, el apóstol de Jesucristo, y recibió tremenda revelación del Señor, nada más y nada menos que el Evangelio de San Juan, 3 epístolas, y para cerrar la Biblia con el Apocalipsis, con broche de oro. Pero él dice, vuestro hermano. Ay, ay, ay. Y además le añade, copartícipe vuestro en la tribulación. Mira, él había sido enseñado por el Señor en ese sentido de compasión. Y de sentirse un hermano más junto con sus hermanos y siendo copartícipe en medio de la tribulación, en la realidad del camino del pueblo del Señor, que es el camino angosto, que es el que conduce a la vida.
Y somos copartícipes en las tribulaciones unos con otros. Pero nos gloriamos en el Señor porque sabemos que lo que ahora se padece no es de compararse con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, no es de compararse. Las tribulaciones son para prepararnos, son para pulirnos y quitarnos la cáscara, para que no nos quedemos con el cascarón en la venida del Señor, sino con la esencia misma que es el propio Señor. Y el cascarón quede quebrado. Amén. Entonces no nos asustemos, no nos preocupemos, porque Dios tiene el control de todo. Porque Dios nos quiere llevar a la plena adoración al Señor. Mientras tanto, a veces ni nos damos cuenta. Todavía nos adoramos mucho a nosotros. Ni nos damos cuenta, aún hablando de religión a veces. Pero bueno, tenemos al Señor. En el reino y en la paciencia de Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y de nuevo el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí estaba, esa era la ubicación aunque estaba en Patmos, pero él estaba en el Espíritu. Y en Patmos no estaba en una hamaca tomando agua de coco, no. Estaba en tribulación, en persecución. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, cuando se está en el Espíritu nos olvidamos de todo lo demás. Y ahí escuchamos la voz de Dios y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo mismo, todo lo demás pasa a un segundo plano para estar atentos al Señor y a su voz. Y acá hay una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, esa voz como de trompeta. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Mira lo que vio el apóstol Juan cuando escuchó la voz del Señor. Lo primero que el Señor le mostró fue su iglesia. Porque el Señor está en la iglesia, amados. A veces quisiéramos ver primeramente al Señor y el Señor quiere que le damos a Él, pero el Señor quiere que entendamos que Cristo está en su iglesia. La iglesia es la incorporación de Cristo en su pueblo. La iglesia no es nada menor, la iglesia es algo muy santo. Es algo que el dueño es el Señor. Él es el dueño. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el rey. Debemos conocerlo también como el dueño, el Señor, el Kyrios de la iglesia. Él es el dueño. Gracias a Dios porque ese es nuestro dueño. Gracias a Dios, nuestro amado Señor. Y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Por eso digo que la canción que cantábamos. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y aquí empieza a describir el apóstol Juan cómo vio al Señor Jesús. Y lo ve con sus vestiduras sacerdotales. Y de eso quiero que hablemos un poquito hoy. No vamos a estudiar este pasaje, sino vamos a hacer una mirada primero como abuelo de pájaro, así celestial, de la naturaleza del sacerdocio de Cristo y su ministerio en la iglesia. Porque debemos conocer también, así como hemos conocido el ministerio redentor del Señor Jesús, que ya fue consumado en la cruz del Calvario como Cordero, su ministerio como Hijo del Hombre caminando en la tierra, haciendo milagros, enseñando. Así, en su ministerio encarnándose, en su ministerio revelándose como el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. Su ministerio de creador juntamente con el Padre, de arquitecto, como dice en Proverbios 8, arquitectando, planeando, diseñando y creando todo con el Padre. Su ministerio como Hijo de Dios antes de la fundación del mundo, juntamente con el Padre. También la iglesia debe conocer íntimamente en espíritu
el ministerio actual del Señor Jesús, que es el ministerio sacerdotal. A la vez que al tiempo que el Señor está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, en esa misma medida el Señor está ministrando a su iglesia como sumo sacerdote, y debemos conocerlo y creerlo y saber que eso es así, es una realidad, es un hecho. Que el Hijo de Dios resucitó de los muertos, ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, se sentó a la diestra del Padre y está ministrando en medio de las iglesias como sumo sacerdote. Ahora, cuidando de la iglesia. Él cuida de su iglesia. Por eso debemos mirarlo a Él. Por eso también dice Pablo en Colosenses 3, si habéis resucitado, poned vuestra mirada en las cosas de los cielos, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Y hay que confiar en ese ministerio sacerdotal del Señor Jesús. Amén. Entonces quiero que ahora vayamos a Hebreos y leamos la naturaleza, el carácter del sacerdocio de Cristo. Pero sigamos en Apocalipsis. No hemos terminado aquí. Ya vamos para Hebreos. Entonces empieza a describir las vestiduras del Señor como sumo sacerdote. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira, ese es el cinto del sacerdocio, ¿no? Del sacerdocio. El de los sacerdotes terrenales estaba solamente bordado de oro, pero aquí es totalmente de oro, porque Él es el sumo sacerdote por excelencia, según el orden de Melquisedec. El Hijo de Dios. Los otros eran figuras en el Antiguo Testamento, era una figura, Aarón y sus hijos. Y nosotros, como hijos de Dios, somos sacerdotes delante de Él. Y dice, pero Él es el sumo sacerdote, no nos olvidemos. Él es el que cuida de su iglesia y nosotros estamos siguiendo sus pasos, siguiéndolo a Él, colaborándole en ese ejercicio sacerdotal que Él está haciendo, como colaboradores de Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como juez justo, ¿no? Como nieve, sus ojos como llama de fuego, que lo discierne todo. Él sí conoce los pensamientos y las intenciones de cada corazón, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Entonces ahí en el 17, el que mencionábamos, cuando le vi, porque hermanos, cuando realmente le vemos al Señor, caí como muerto a sus pies. Y está hablando el apóstol Juan, el apóstol del amor, el que se recostaba en el pecho del Señor. Pero aquí Juan vio un poco más de la gloria del Señor. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No hay que temer, hay que confiar. No temer. Yo soy el primero y el último. Amén, amados. Entonces, el Señor nos lleva a verlo en el encabezamiento del libro del Apocalipsis, la primera visión, porque el apóstol Juan tuvo varias visiones y la primera que tuvo fue esta, la de Cristo como sumo sacerdote ministrando en medio de las iglesias de oro, de los candeleros de oro. Y una de ellas es Sogamoso, la iglesia en Sogamoso, así como las demás, y Él está ministrando en medio de las iglesias, de sus iglesias. Como dice Pablo, despidiéndose de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Ahí, como el traductor no entendió muy bien, traduce la iglesia del Señor. Dice, ¿por qué la iglesia? ¿Cómo así que la sangre de Dios? Claro, porque es que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. El Señor Jesús, al derramar su sangre, como si Dios mismo estuviera derramando su sangre. Él nos compró con precio de sangre. Le pertenecemos al Señor. Amén, amados. Qué precioso. Amén. Ya estamos seguros porque el precio fue pagado completamente. Y ahora se abrió el libro. Amén. El pacto ya fue hecho. Ya murió el testador. Entonces por eso ahora podemos participar de la herencia y reclamar, gracias hermano, de la herencia. Amén. Y aprovechar la herencia.
y empezar a tomar posesión de la herencia adquirida. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que conozcamos un poco de esa naturaleza del ministerio actual como sumo sacerdote del Señor Jesús, para que nosotros, al conocer al Señor, vayamos adquiriendo también esa naturaleza del Señor Jesús, para que seamos fieles sacerdotes en la casa de Dios también, para que entendamos a Dios como es su sacerdocio actual, y así nosotros poder también tener el carácter del Señor como sacerdote de Dios, y sacerdotisas también. Amén. El Señor habla de pueblo, habla de sus hijos y sus hijas. Amén. Entonces acompáñenme al libro de Hebreos. Libro de los Hebreos. Es un libro muy especial, siempre me toca mucho el corazón, porque nos vuelve al Señor. Aquí los hermanos llamados del pueblo hebreo, judíos, algunos estaban volviendo, estaban retrocediendo de la fe. Entonces fue escrito para otra vez volverlos al Señor, porque ellos estaban empezando a confiar otra vez en los servicios solamente humanos, sacrificios terrenales, para volverlos otra vez al ministerio celestial del Señor. De lo terrenal, de lo nuevo a lo celestial, de lo carnal y de lo meramente humano, a lo espiritual y eterno y celestial. No retroceder, sino seguir adelante, como decía el apóstol Pablo también. Amén. Entonces, quiero que empecemos a leer aquí en el capítulo 8, Hebreos capítulo 8, que es casi la mitad del libro de Hebreos, en la cabeza del libro de Hebreos, como el clímax de la epístola a los Hebreos. Ahí nos dice en el 8.1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, en el griego dice la cabeza, o sea, lo que encabeza este libro, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, esta frase debería conmovernos. Él se sentó a la diestra de la majestad del trono en los cielos. Ministro del santuario, mira, Él es el que ministra, el que sirve en el santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Como decía en Hechos, dice, asombrados y desapareced menospreciadores, porque aquí una obra que hace el Señor, levantando el tabernáculo de David, obra la cual no creeréis. Debemos asombrarnos, o si no, desaparecemos. Entonces por eso dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ay, qué precioso, porque lo que levanta el Señor, nada lo puede destruir. Nadie puede destruir la obra que Dios hace. La del hombre va a desmoronarse, está sobre la arena. Pero lo que está sobre la roca, lo que levanta Dios mismo, es indestructible. Porque vamos a leer que Él resucitó para ministrar por medio de una vida indestructible. La vida del vencedor, que venció la muerte, venció el Hades. Los infiernos tuvieron que huir de su presencia. Inclusive cuando el Señor venga, como el león de la tribu de Judá, todo va a tener que desaparecer de su presencia. Va a quedar cuando Él venga a hacer su trono, en el juicio del trono blanco, todo va a huir. Ese es nuestro amado Señor. Ese es nuestro Señor. Y permíteme decir esta palabra, nuestro guardaespaldas. Amén. El que está delante, en la guardia, en la retaguardia. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sí, pero el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Te vamos a leer varios pasajes que nos describen. No vamos a leer toda la epístola a los Hebreos, pero sí unos pasajes que nos describen ese sacerdote, que se sentó a la diestra de la majestad en el trono, en las alturas, y ministro del santuario, el cual levantó Dios, un tabernáculo, que es la iglesia.
Porque el Señor, cuando está ministrando en los cielos, en medio de los 7 candeleros de oro y en medio de todos los candeleros de oro, esos son un reflejo de lo que está aquí en la tierra. Y en la tierra es un reflejo de lo que está en el cielo. Por eso la iglesia es el lugar de la autoridad y del gobierno de Dios en la tierra. Donde dos se ponen de acuerdo, que están de acuerdo. Por eso el Señor se alegra y es una victoria contra Satanás. Cuando hay un acuerdo en espíritu, será hecho en los cielos. Amén. Cuando Él se mueve. Cuando Él se mueve. Amén. Dice el capítulo 2 de Hebreos, verso 17. Viene hablando el capítulo 1 de la divinidad del Señor Jesús. Varios aspectos. Un aspecto séptuple del Señor Jesús en el capítulo 1, en su divinidad. Y en el capítulo 2 empieza a hablar de la humanidad del Señor Jesús. Y aquí en el verso 17 dice, por lo cual, capítulo 2, 17 de Hebreos, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Oh, y hermanos, mira qué humildad, qué misericordia la del Señor. Se hizo semejante a sus hermanos, a nosotros. Aunque Él sin pecado y no pecó, pero se hizo semejante. ¿Para qué? Vamos a entender un poco esa naturaleza del ministerio sacerdotal del Señor, para que el Señor nos encuentre como sacerdotes y no como el diablo, porque el diablo es el acusador. En cambio el Señor es el defensor de los hermanos, de la iglesia, el que aboga por la iglesia. Amén. Para venir a ser misericordioso. ¡Aleluya! Para eso Él vino y se hizo hombre semejante a sus hermanos. Y nos llama hermanos, aunque es Dios y nuestro Señor, también nos llama hermanos, porque Él, aunque es el unigénito, se hizo ahora el primogénito. Para ser misericordioso. Amén. Misericordioso, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Qué tal donde el Señor aplicara el juicio así a secas? Todos estuviéramos ya fulminados hace rato. No existiríamos ninguno de nosotros. Pero existimos y Él nos sostiene por su sumo sacerdocio. Porque Él como hombre venció y se puso en nuestros zapatos para ser lo que vamos a leer. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aleluya. Él es fiel sumo sacerdote. Debemos confiar en esa fidelidad del Señor. Él es fiel y verdadero. Amén. Él es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Porque el Hijo de Dios es fiel a su Padre. Y como sumo sacerdocio, él cumple el ministerio que el Padre le entregó como sumo sacerdote. Entonces, por eso nuestra seguridad está en Él. Por eso Él es la roca de la iglesia. No solamente como expiador, sino como sacerdote también. Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él fue tentado también y padeció, pero Él no pecó, Él no se dejó vencer, Él venció el pecado en la carne. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Mira, nomás aquí nos podríamos quedar todo el día de hoy, pero no es la idea es ver algo panorámico. Nos dice que es misericordioso, fiel, sumo sacerdote, expiador, y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. O sea, que podemos confiar en su ayuda. Podemos invocar al Señor y clamar, y ahí, claramente, exponernos delante del Señor tal cual somos para que Él venga a sustituirnos y ponerse en lugar de nosotros. Por eso dice, por tanto, hermanos santos. Como está esto, dice, por tanto. Como consecuencia de esto, hermanos santos. Mira cómo nos llama el Espíritu Santo. Llama a la iglesia, unos a otros. O sea, el hermano que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Hermanos santos, somos santos, hemos sido apartados por el Señor, por la sangre del Señor. Eso es lo que significa santos, separados para Dios por medio de su sangre. Hemos sido comprados, rescatados de las tinieblas para el reino de su amado Hijo.
participantes del llamamiento celestial. Eso es lo que es la iglesia. Somos participantes de ese llamamiento celestial. Leímos allá que él era ministro del santuario que levantó Dios y no el hombre. Y nosotros somos participantes de ese llamamiento celestial. Considerad al apóstol, o sea, al enviado, porque el Hijo decía, el Padre me ha enviado, vengo del Padre, Él me envió, ¿sí? El apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿sí? O sea, aquello que profesamos, que declaramos, que creemos y que declaramos. Cristo Jesús. Y mira, subraye esto, el cual es fiel. Por eso dice, fiel sumo sacerdote al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? El Padre. Y Él es fiel al Padre. Él es fiel como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea que el Señor, hay que confiar en la fidelidad del Hijo hacia el Padre en cuanto a su ministración como sumo sacerdote en la casa de Dios. Si Moisés fue fiel, ahora el Hijo de Dios, cuánto más fiel es el Señor Jesús, que es invencible e indestructible y vive por medio de una vida indestructible. Amén. Y Él ministra esa vida a su iglesia, ese poder, esa sabiduría, Él mismo en la iglesia. Entonces, avancemos un poquito. Dije que vamos a leer unos pasajes. Capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto. Ese por tanto, ¿por qué? Siempre dice ese por tanto. Habla algo y dice por tanto. Explica algunas cosas. Y después dice, por tanto, el Señor Jesús tal y tal es para nosotros. Está hablando del reposo. El pueblo de Dios debe entrar en el reposo del Señor. Y ahí la palabra de Dios actúa como una espada de dos filos que separa lo que es del alma del espíritu. Porque el Señor discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Entonces el Señor hace ese trabajo precioso de separar, de hacer esa cirugía divina, de separar lo que es solamente humano y lo que es celestial. Él lo hace. Y Él sí discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. A veces nosotros somos tan obsesionados, insistimos en lo nuestro, que el Señor por fin nos habla. Amén. El Señor nos habla. Cada uno de nosotros. Él es fiel. Él es fiel, amados. Entonces por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Tenemos esto. Amén. Les pido que estemos atentos, hermanos. No nos dejemos distraer por bobaditas. Que se cae algo, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y a eso es lo que se opone Satanás. A que conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Él se opone contra el Señor y contra su ungido. Esa es la guerra que hay en los cielos y en la tierra también. Esa es la guerra, hermanos. La síntesis de la batalla es esa. Contra el testimonio de Jesús. Y una de las batallas es también contra el testimonio de Jesús en su ministerio actual como sumo sacerdote. Porque ahí nos quedamos mareados y nos aceleramos en vez de entrar en ese reposo. Por eso dice, por tanto. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos de nuevo nuestra profesión, nuestra confianza, nuestra profesión. En lo que creemos, lo que recibimos y profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Mira, hermanos, fiel sumo sacerdote, misericordioso, fiel, se compadece. Así el Señor nos está volviendo como Él. Misericordiosos, fieles a Él y compasivos. Amén. Compasivos. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sí se compadece, hermanos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, pero fue tentado en todo y venció y se compadece porque ahora nos entiende un poco más porque ya se hizo hombre y ya venció y como hombre se puso en nuestros zapatos y ahora Él venció. Acerquémonos pues confiadamente, aleluya. Ojalá que también el mundo se pueda acercar y diga, uy,
puedo acercarme a que no nos tengan miedo y no tengan confianza de que puedan ver algo de Dios en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero eso que tú tienes. Ojalá, Dios quiera. Que los hermanos se puedan acercar también con confianza. Oye, hermano, mira, acompáñame a orar por esto y de aquello. Que realmente nos vean así, con esa naturaleza divina, compasiva del Señor, amados. Amén. Misericordiosa y fiel. El Señor lo puede hacer si lo confiamos. Y Él lo está haciendo. Y todo sirve para eso. Todo coopera para el bien. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. El Señor no nos hunde. El Señor no nos ve hundiéndonos y nos aplasta con su pie para que nos ahoguemos más rápido. No, el Señor nos socorre a tiempo, oportunamente. Amén. Y también el Señor quiere que también nos está entrenando como socorristas. Y el socorro es dirigirnos unos a otros hacia el Señor, porque Él es el que nos socorre a todos. ¿Amén? El que nos agarra de la red donde nos estamos hundiendo los peces y nos saca de ahogarnos allí. ¿Amén? Ese es nuestro amado Señor Jesús. Ese es el Señor. Aquí en el capítulo 5, verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el propio Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, los padecimientos son para esos. Para aprender la obediencia al Señor. ¿Sí? Y padecemos. Y el Señor, aunque siendo el Hijo de Dios y perfecto sin pecado, Él padeció. Ahora cuanto más nosotros no debemos padecer para aprender la obediencia, que somos tan tercos y obstinados. Amén. Para aprender a seguir la dirección del Espíritu sin ninguna dificultad. Estamos siendo purificados para eso. Amén. Entonces todo sirve para eso. El Señor por fin vence en nuestro corazón para que nos postremos, nos inclinemos como el trigo maduro, que el trigo inmaduro parece cizaña, ¿no? Paradito. Pero ya cuando madura, ahí se diferencia el trigo de la cizaña, ahí se inclina, se curva para adorar a Dios, como leíamos hoy al inicio. El peso del fruto del Espíritu se empieza a notar. Amén. Ay, ese es el verdadero trabajo de Dios. Amén, amados. Amén. Gracias al Señor porque Él nos ama tanto que nos está haciendo semejantes a Él. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Según ese orden, no el orden corruptible, sino el incorruptible, el eterno, el de Melquisedec. Y ahí podemos leer también un poquito más adelante, en el capítulo 7. Dice el Señor, desde el verso 22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Porque aquí venía diciendo en el verso 15, leamos. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto a los del antiguo pacto, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque ahora el linaje es por la sangre del Señor, por la fe somos constituidos hijos de Dios, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Aleluya! Esa vida que venció la muerte y traspasó todos los cielos y fue a los infiernos, y los infiernos no le pudieron retener, salió victorioso y está ministrando en ese santuario celestial a la diestra del Padre, al cual nosotros debemos mirar.
aquel que está sentado a la diestra del Padre. Esa es una vida indestructible, la vida victoriosa de Cristo. Entonces seguimos ahí, ¿no? En el 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¡Aleluya! Ay, Señor, tú te cansaste. No, nunca se cansa. Tenemos oportunidad y esperanza, porque Él permanece perpetuamente ahí. A los que por Él se acercan a Dios. Amén. Nos acercamos a Dios única y exclusivamente por medio de Jesucristo, no por medio de algún mérito tuyo, ni mío, ni de nadie, porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. No es ni María, no es ni Francisco de Asís, ni el Papa Francisco, ni el pastor, ni un apóstol, nada. El único mediador entre Jesucristo entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, amén, que es fiel, que es misericordioso, que es compasivo, gracias al Señor. Esa es la escalera de Betel, que une el cielo con la tierra, donde hay movimiento celestial, donde hay movimiento espiritual de Dios. Es Betel. Ahí podemos subir tranquilamente por medio de la escalera que es Jesús, el sumo sacerdote. Ahí es donde hay esa comunión, esa comunicación entre el cielo y la tierra, por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero también del trono de Dios. Amén. Sí. Porque Él sigue siendo Dios. Amén. Que Él es nuestra comida, nuestra bebida, hasta el aire que respiramos, digamos, simbólicamente. Pero Él no se queda ahí, o si no, tú no vas a adorar una comida, un frijol, una cosa, nada. No te olvides que aquel que te vivifica, que puedes disfrutar de Él, alimentarte, sigue siendo Dios. Amén. Sigue siendo Dios. Dice, estaba aquí, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Aleluya. Es decir, nos puede salvar por completo, hasta lo entero, hasta donde Él se propuso hacernos a la imagen de su Hijo. Él tiene ese poder, esa capacidad. Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, el Hijo de Dios está intercediendo por su iglesia. Por eso se mueve en medio de las iglesias, de los candeleros de oro. Él está moviéndose, está intercediendo a favor nuestro. Satanás se opone, quiere destruir, quiere desanimar, quiere embarrar, porque eso significa diablo, enlodador, embarrador, acusador, quiere decir Satanás. Pero el Señor es el sumo sacerdote a la diestra del Padre, que intercede. Ay, Padre, mire Iván Darío, miserable, pobrecito. Señor, yo intercedo por él, levántalo, fortalécelo, vivifícalo por el Espíritu. Y empieza el Espíritu Santo a vivificar. Pedro, me vas a negar. Pero he rogado por ti, Pedro, Andresito, para que tu fe no falte. Ese Pedrito se confiaba en sí mismo. Ay, no hubiera... Mejor ni abra la boca porque ya, sí, ya. No, mira Pedro, te ha pedido Satanás para zarandearte, pero no temas, porque yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Somos zarandeados, pero esa zarandea nos zarandea porque en el zarandeo caen los escombros del trigo, ¿verdad? Eso es lo que es pura cáscara para que quede la esencia de la vida del Señor. Amén. Gracias al Señor por esos zarandeos, amado, para que por fin reposemos en Él, descansemos, que Él es el que ministra a la diestra del Padre a favor tuyo y mío y de todos como iglesia, como una sola y única iglesia en cada localidad. Amén. Si no encuentra por acá la base, por acá una manzana, por acá una flor, por acá un almendro, no, Él ve la iglesia y ojalá la veamos también así. Amén. Como su iglesia, una sola, en cada localidad. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aleluya, ¿cómo nos convenía? Aquí viene a hablar de la naturaleza de este sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, el Señor es todo esto. Y siendo todo esto no nos dice, no, ni me mires porque tú no eres ni santo ni inocente. Yo soy mayor que tú y ni me toques. No, el Señor viene con misericordia y nos levanta. Amén. El Señor viene a los leprosos y nos toca como leprosos para sanarnos. Ojalá nos volvamos a adorarle a Dios
agradecerle, porque de los 10 solamente uno de ellos vino a adorar al Señor. Agradecerle al Señor. Lo único que tenemos que hacer es tener un acto de agradecimiento por todo lo que Él es. Y en la medida que Él se va revelando a nosotros, vamos construyendo un altar de adoración en nuestro corazón al Señor por lo que Él es. Amén. Cuando nos descubrimos nuestra miseria y decimos, ay Señor, tú me sanaste, me sigues sanando, me sigues levantando, me sigues intercediendo, sigues abogando por mí y por cada uno de nosotros. El Señor nos encuentre mirándonos a los otros en esa compasión también, porque Él nos está haciendo semejantes a Él. Somos sacerdotes, Él es el sumo, pero de Él estamos aprendiendo y siendo transformados a la imagen de Él. Amén, amados. A Dios bendecida la iglesia en alegría, en paz, en gloria. El Señor se mueve en esa alegría, en esa simpleza, sinceridad, sencillez, amén. Pero realidad espiritual de Cristo en la iglesia, por la fe. Amén, amados. Ustedes que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo hizo una vez y para siempre, concluido. Amén. Nosotros debemos confiar, agradecer, tener conciencia y vivirlo por la fe, confiar en eso. Pero la religiosidad, ¿qué te hace? Te levantaste con el pie izquierdo. Ay, ¿será que sí me acepta el Señor? Ay, no me persigné cuando pasé por el frente del templo cuando éramos católicos, los que fuimos. Entonces uno se siente acusado y todo. Y el Señor quiere que confiemos en esa intercesión continua, porque Él ya se ofreció y en base a ese sacrificio concluido de Él mismo, Él ahora sacerdota a favor de la iglesia. Amén. Amén. No digamos en los complejos que Dios quiere a veces acusar, que Satanás quiere acusar, a la iglesia, y no vivamos en la confianza del Señor. Amén. Porque esa es nuestra fortaleza cuando confiamos en Él. Y ahí Satanás es derrotado. ¿Sí? Es expuesto y derrotado. Dice, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, porque recordemos que cuando se escribió esto, todavía no había sido derribado el segundo templo, ¿no? Que fue derribado en el año 70, y esta epístola fue escrita en la década de los 60 más o menos. Pero por lo menos antes del año 70 sí fue escrita. Por eso habla de todavía como la existencia todavía de los sacrificios y tal, ¿no? Que los hebreos se querían volver otra vez a eso, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, y porque quererse otra vez volver a los propios sacrificios de animalitos y de cosas es como tener por inmunda la sangre de Cristo, como si no hubiera servido el sacrificio del Señor. Por eso el Señor les advierte claramente para que ellos se confíen en la obra del Señor, en la sangre poderosa del Señor Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, en la vida indestructible del Hijo de Dios. Entonces dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, porque el juramento hecho perfecto para siempre. Amén. Hecho perfecto. Estamos en lo perfecto, en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía que él se esforzaba continuamente en esto, con el fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Cristo administra sus perfecciones por su Espíritu a la iglesia. Pero ahora, por medio de la exposición de la palabra, vamos conociendo paso a paso, punto por punto, cada aspecto de esa perfección de Cristo. Que nos asombremos a ver al Señor y le adoremos. Amén. Gloria al Señor. Ese es nuestro amado Señor Jesús, preciosos amados hermanos. El Señor es fiel. Amén. Pero no quiero terminar acá, hay otros pasajes en Hebreos. Quiero terminar con algo porque ese, como decíamos al comienzo, ese ministerio sacerdotal del Señor Jesús está en medio de los candeleros de oro. Y el Espíritu me ponía desde hace unos días eso. Y hay dos aspectos, no los únicos, pero dos, que el Señor me recordaba que hace el Señor en ese trabajo. Cuando el Señor se pasea por medio de los candeleros de oro, hace dos cosas, hace varias, pero hace dos muy importantes que el Señor me toca en este momento, que es cuidar del aceite
del candelero. Él es el que ministra su espíritu a su iglesia. Amén. Entonces, si estamos dispuestos a Él ministra su espíritu a su iglesia. Amén. Él lo ministra. Él cuida que su iglesia esté en espíritu, que podemos confiarnos, ¿sí? Por medio de la fe, el espíritu moviéndose en medio de la iglesia. Pablo decía eso. El que hizo maravillas en medio de vosotros, por medio de su espíritu, lo hizo por medio de las obras de la ley o por medio del oír con fe. El que hizo maravillas en medio de vosotros, ¿cómo lo hizo? Por medio de su espíritu, por medio de la fe. Amén. Él se mueve. Que la fe es confiar en lo que Cristo ha hecho y sigue y continúa haciendo en medio de su iglesia como sumo sacerdote, como ministro del santuario. Y Él es fiel. Hay que confiar que Él es fiel a su Padre. El Padre le encomendó algo, ya fue fiel como hijo del hombre, como redentor, y ahora sigue siendo fiel como sumo sacerdote. Él es fiel. Él es fiel al Padre, como hijo sobre su casa. Entonces, ahí el Señor se mueve y Él ministra su aceite, su espíritu. Amén. Él se mueve en medio de los candeleros y ministra su espíritu. Hay que confiar en eso. Confiar. No tiene que esperar a sentir algo, a ver algo, no. Confía. Confía. La confianza es vital. Esa es la que se quiere robar Satanás, esa alegría de la confianza. Pero el Señor nos ministra la fe y la confianza por medio de su Espíritu, ese vigor del Espíritu. Amén. Esa alegría, ese ambiente lindo del Espíritu. ¿Por qué digo así? Porque otra cosa que hace el Señor es que ustedes saben que para que el candelero alumbre, pues tiene 7 lámparas. Y esas lámparas, ustedes saben por Proverbios 20:27, dice que lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, que discierne lo más profundo del corazón. O sea, que esa lámpara donde el Señor viene a posar por su Espíritu Santo para alumbrar a través de nosotros, es desde el Espíritu. Y Él viene y vivificó desde que nacimos de nuevo nuestros espíritus. Debemos confiar en esa obra del Espíritu Santo en nosotros, de esa vivificación constante del Espíritu Santo en la iglesia para alumbrar. Amén. Pero para que alumbre necesita, además del aceite del Espíritu Santo que hemos recibido, hay unos pábilos. Es como una mechita que está ahí dentro del aceite. Y para que esté alumbrando, para que esté dando luz, tiene que estar humedecido con el aceite. Ese aceite viene de las olivas machacadas, porque el Señor le dijo que hicieran el aceite de olivas machacadas, que es el resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él fue machacado. Por su muerte, como grano de trigo, también cayó para dar vida, murió para dar vida. Así Él fue machacado para dar su vida, la del Espíritu, a la iglesia. Y esas mechitas son puestas ahí en el aceite para que alumbre. Entonces, cuando están empapadas del aceite, alumbran. Pero cuando está seca, cuando está en sí mismo, cuando la mecha quiere por sí mismo, pero está seca, entonces viene el sumo sacerdote y hace algo, porque cuando se seca, pues se apaga y empieza a humear. Entonces enrarece el ambiente, ¿verdad? Oscurece, porque el humo oscurece y además enrarece el aroma. Hay un aroma raro, ¿sí? Como pesado, como que ahoga. El humo ahoga. ¿Sí? Entonces viene el Señor y el Señor no quita el pábilo, gracias al Señor, que el Señor no nos arranca. Pero el Señor sí viene con cuidado, porque hay unas tijerillas, si bien leen ahí en Éxodo 27 y en Levítico, dice que hay unas tijerillas de oro que habla de la naturaleza divina, habla del cuidado del Señor. Y corta, pero el pedacito del pábilo que está humeando. ¿Sí? Para que empiece otra vez a alumbrar. O sea que el Señor no quita el pábilo. Mira, acompáñame a Mateo 12, de esto habla. En Mateo 12 habla de eso que hace el Señor, para que confiemos. Mira cómo es de fiel el Señor. En el verso 15 al 21, ahí menciona una palabra del Señor en Isaías. Y dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, porque lo querían atrapar para matarlo, ¿no? Antes de tiempo.
Pero a pesar de esa presión y eso, él confiaba en su Padre y seguía sanando a todos. Mientras que lo querían matar a él, él seguía sanando a todos. Mira, es el Señor. El Señor paga de esa manera, ¿no? ¡Ay, qué misericordia la del Señor, Dios mío! Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido. Ese es el Señor Jesús. Mi amado, ese es el amado del Padre, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mira la naturaleza del Señor, no contenderá. El Señor no se ponía a contender. Él seguía al Señor, hacía, y no se ponía a contender. Ni voceará, o sea, no estaba gritando, ni cosas así. Ni nadie oirá en las calles su voz. Dice, la caña cascada no quebrará. O sea, una caña que está así, como quebradita, pero él no la iba a quebrar del todo. Me iba a decir, está así y vamos a rematarle para... No. Y el pábilo que humea no apagará. Qué lindo, hermano. A veces humeamos, pero el Señor no nos apaga. Qué misericordia la del Señor. Dice que el pábilo que humea, eso que está enrareciendo el ambiente, el Señor quiere ayudarlo. Entonces viene el Señor como sumo sacerdote, porque Él es el que lo hace. Nosotros no metamos nuestra mano porque nosotros entorpecemos la obra del Señor, ¿verdad? A veces queremos ayudar y terminamos entorpeciendo. Dejemos que el Señor es el que ministra, amén. Él es el dueño. Y Él viene con esas tijerillas de oro y quita ese pedacito del pábilo que está humeando. Y a veces duele un poquito, pero gracias al Señor porque nos quita ese pedazo, esa soberbia humana que humea y nos pone en un platillo de oro. O sea, con mucha delicadeza el Señor la hace. Sí, sin escándalo, sin nada, el Señor hace eso. Oye, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. El Señor es delicado con cada uno de sus hijos, amado. Y está humeando y viene y ¡tin! Corta ese pedacito de pábilo que está humeando. No lo apaga ni lo quita, sino quita ese pedacito, aquello que está sobrando, aquello que enrarece el ambiente, que quita la vida, la luz, la alegría, que oscurece y la quita para que siga y lo empapa otra vez en el aceite, lo sumerge en el aceite para que siga alumbrando, amados. Esa es la naturaleza de Cristo, amados. Esa es la manera de operar de Cristo como sumo sacerdote en medio de los candeleros. Misericordioso, fiel, compasivo. Hoy, hermanos, qué precioso es nuestro amado Señor. Que contemplemos al Señor. En la medida que contemplamos, vamos siendo transformados a Él, a su misma imagen, y empezamos a ser fieles ministros. Pero no quiero terminar. Quiero leer dos pasajes, uno en Éxodo, otro en Levítico. Vamos a leerlo en Éxodo 27. Y ya termino, unos minutitos. Mañana tienen tiempo para dormir, si quieren, todo el día. Dice Éxodo 27. Verso 20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hermanos, o sea que el Señor quiere que las lámparas ardan continuamente, ¿sí? Entonces ese cuidado porque el Señor quiere que andemos alumbrando y eso se puede solamente por el Espíritu, ¿sí? El Señor quiere que la iglesia aprenda a andar en el Espíritu, en la confianza en Él, en comunión con Él, para alumbrar y no en la carne. Andar en Él, no en la confianza en nosotros ni en nuestra personalidad, porque a veces confundimos lo nuestro, nuestra personalidad, como si fuera el Señor. Y no es así. No es así. Tenemos nuestros propios sentimientos y resulta que el Señor quiere quitar ese pedacito que está humeando todavía. Y el Señor lo hace. ¡Qué misericordioso! Porque Él nos quiere encontrar como Él. Así. Amén. Entonces nos confiamos en nuestra personalidad, en nuestras maneras, en nuestra carne. Y el Señor viene y ¡tin! Y nos humedece, nos empapa de su aceite, nos sumerge en la presencia del Espíritu de Dios de nuevo. Amén. Ahí nos lleva el Señor. El Señor hace ese ministerio de cortar con eso. Mira,
separemos aquí, vamos a Jeremías. Voy a separar con un papel. Jeremías 48 creo que es. Mira ese trabajo del Señor tan precioso. 48, 10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, hay que aplicar la espada hasta el fondo. No en el otro, en mi vida, ¿verdad? Ahí es donde. Porque mira lo que dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Eso es lo que empieza después a producir ese humo, ¿no? Y no fue vaciado de vasija en vasija. Porque el vino tenía un sedimento. Y la manera antigua era que se pasaba de vasija en vasija y así el sedimento iba quedando atrás y aquí quedaba el vino puro. O sea, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y el sedimento, lo nuestro, lo propio nuestro, va quedando atrás. El Señor va haciendo, nos empieza a vaciar, pero Moab no fue vaciado, entonces por eso dice que quedó su sabor en él. Uy, ese saborcito. Todavía está el sedimento amargo, ¿no? Del sedimento. Todavía está ahí en él. Ay, hermanos, cuando lo leo, digo: Señor, ayúdame, porque el Señor nos está trasvasando. Amén. Y que aceptemos esa obra del Señor. La aceptemos, entonces el Señor lo hace. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ay, 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 Señor. A veces todavía, 20 años y todavía. Ay, Señor Jesús. ¿Sí? En cambio, cuando uno ve que el Espíritu ha operado en alguien, uno ve ese carácter de Cristo, esa ternura de Cristo. Amén. Esa compasión de Cristo, esa misericordia del Señor en la persona. La formación de Cristo en la persona. Ya el sedimento ha quedado atrás. Entonces, por eso el Señor va operando en nosotros, porque el trabajo del Señor es un trabajo real, espiritual. Amén. Nosotros nos podemos jactar de muchos títulos. PhD en teología de Princeton. Sí, pero todavía con sedimento. ¿Verdad? En cambio, uno, cuando ve ese trabajo del Señor en el espíritu de los creyentes, un buen espíritu, amén, en los creyentes, amados. Amén. Allá hay libertad. Voy a contar un sueño que una vez tuvo una hermana. No es la palabra de Dios, pero examinémoslo. Dios me lo recuerda ahorita. Ella, siendo joven, tuvo un sueño que veía a los otros hermanos jóvenes en alegría, en comunión. Así en alegría como jóvenes delante del Señor. Pero jóvenes estaban riendo, conversando y tal. Y así como jóvenes riéndose, de pronto se ponía la mano acá y tal. Y el Señor estaba en medio de ellos feliz. Se sentaba y los miraba y se reía con ellos. Como jóvenes, pero delante del Señor, ¿verdad? Pero como jóvenes, normal. ¿Sí? Y así, y de pronto llegaba un joven. Y eso que ya no tenía prejuicios, porque ella lo quería mucho y era de sus mejores amigos, pero el Señor le mostró no para aplastarlo ni para acusarlo, sino para que intercediera por él. Y entraba, pero él se creía y entraba así orando, como serio, como aparentando madurez. Y el Señor se fue. El Señor no aceptó esa posición de ese muchacho. Tremendo, hermano. No aceptó esa posición. El Señor estaba en esa sencillez, todos hasta riéndose los muchachos, pero son del Señor. ¿Sí? No estaban en cosas raras, ¿no? Simplemente su normalidad, en un almuerzo y tal, y en la presencia del Señor. Amén. Normal, con normalidad. Pero el Señor estaba ahí. Pero llegué a esto otro pretencioso y el Señor se fue, ¿sabes? Cuando yo escuché el testimonio, dije: Señor, guárdame, porque cuántas veces no entristezco tu corazón y me parezco más a Satanás que a ti, que eres sumo sacerdote, que intercedes y te compadeces y te alegras en la obra que tú haces, que es invisible. Nosotros como queremos afanar las cosas como Abraham y Agar. Entonces pues salen los Ismaeles, que fueron amargura de espíritu para Abraham. ¿Verdad, Ismael? Pero
hermanos, el fruto de la obra del Espíritu es la vivificación de Él, su alegría, hermanos. Amén. Que Él nos encuentre en esa sencillez. Amén. Oye, hermanos, siempre el Señor se ha guardado un remanente de esa sencillez del Señor. Amén. Siempre el Señor se lo ha guardado en medio de su pueblo como familia de Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso ahí en Éxodo, ¿no? Decía, para hacer arder continuamente las lámparas, o sea, que estar en el Espíritu. Amén. Nada, confianza es en el Señor. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos. O sea, no solamente el Señor Jesús, sino el Señor nos pone a participar en ese ejercicio sacerdotal juntamente con Él. Amén. Porque el Señor quiere que estemos vivificados, fervientes en espíritu, ¿no? No achantados en espíritu, sino fervientes, vigorosos, alegres en espíritu. Amén. El Señor quiere hacia la iglesia. Así. Amén. Así, hermanos. Es así. No entristecer el espíritu ni apagarlo, sino estar ferviente en espíritu. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová. Es para que arda delante del Señor. Delante del Señor. El Señor no se sorprende con las apariencias, con los teatros que a veces hacemos, o con los títulos o las cosas y tal. No, nada. El Señor conoce la realidad para arder delante de Él. Amén. Para alumbrar es delante de Él. La lámpara es para eso. Aunque somos luz del mundo, pero primeramente es para arder delante de Yahvé. Amén. Es invisible que los hombres no ven, pero Dios lo ve. Dios sí lo ve. Amén. Digo, Señor, abre mis ojos para ver. Es la lámpara en tus hijos, en todos tus hijos, en cada uno. Amén. La lámpara de Jehová, que es el espíritu de Yahvé, en el espíritu del hombre alumbrando. Es una realidad, una que confiar. El Señor nos abre los ojos para ver eso. Dice, desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vamos a Levítico para terminar. Levítico 24, versículo 1. Dice, recuerden que no estamos deteniéndonos, sino viendo ese cuidado, ¿no? Habló Yahvé a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivos machacados. O sea, el pueblo de Israel, que es figura de todo el pueblo del Señor, de la iglesia, que en Cristo no hay judío ni gentil ya. O sea, tomen de ese aceite por la fe, de la obra de Cristo consumada en la cruz, de esa victoria de Cristo. Amén. De eso que leímos en Hebreos. Dice, para hacer arder, eso es lo que hace arder las lámparas. ¿Sí? Lo otro sería un fuego extraño. Nosotros religiosamente queriendo meter... No, es el Señor. Ahí descansamos en Él. Para hacer arder las lámparas continuamente. Y eso es continuo. Amén, continuo. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Ayer nos decía Aarón con sus hijos. O sea, sumo sacerdote va adelante, él lo hace, pero él nos hace sus colaboradores. Amén. Que estemos alumbrando en espíritu, que estemos, Señor Jesús, nos volvamos al Señor. Lo miramos a Él y ahí alumbra el espíritu del Señor. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahvé. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden. Mira, aquí hay un detalle, candelero limpio, porque aquello nuestro ensucia, entorpece el fluir del aceite y del fluir del Señor para que alumbre la lámpara. ¿Sí? Pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahvé. Hermano, el Señor nos halle como sumos sacerdotes. Amén. Una vez mi suegro tuvo una experiencia que un hermano en cierto país agarró la guitarra y empezó a cantar una canción, pero la cantó toda desafinada y él lo juzgó en su corazón. Ay, pero este hermano agarró y así como él lo juzgó, debería ser más espiritual, no sé qué. Y el Señor le habló, yo a él lo he limpiado con mi sangre. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Y ahí se tapó la boca y
Amén. Porque hemos confiar en el sumo sacerdocio que Cristo nos limpia continuamente. Amén. Somos hijos del Señor. Somos la iglesia del Señor. Amén. Qué lindo esto, ¿verdad, hermano? Siento del Señor parar por acá, por ahora, y démosle gracias al Señor para que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo.